Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante y práctico en la vida de todo médico. Este se trata de la organización de los centros hospitalarios. Como bien saben, existen distintos tipos de hospitales que se clasifican de acuerdo a la característica, el tamaño o el sistema. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de ello. Empecemos. Como recordarán, ya habíamos conversado esto en el tema de paradigmas, en el tema de generalidades de lo que es la administración, entonces no vamos a entrar a detalle, pero sí me pareció interesante colocar estos conceptos o definiciones para recordar acerca de lo que es la organización. Podemos decir que es una coordinación planificada de actividades de un conjunto de personas para llegar a un objetivo común y explícito. A su vez, también otro tipo de definiciones nos dice que es una organización que trata del sistema ordenado. En otras palabras, la organización busca un objetivo en común, optimizando todos los recursos que se cuentan, ¿no? Los componentes, ahí pueden ver los distintos componentes que no vamos a ir volviendo a explicar, ya que esto lo hemos avanzado con anterioridad. Recordamos que los objetivos de la organización son la supervivencia, la eficiencia, el control y crecimiento. Entonces, esto traspolado al ámbito hospitalario, también los hospitales tienen estos objetivos. La supervivencia. Todo centro que se crea tiene que sobrevivir en la línea de tiempo, ya sea si hablamos de sus recursos, de su elemento o de las funciones o servicios que presta. Obviamente tiene que haber eficiencia en el manejo, tiene que haber un control y un crecimiento de la misma, ¿no? Como tal, también tenemos que recordar que todo hospital o todo centro, en sí toda organización, siempre cumple a una misión, ¿no? En el caso del sistema sanitario, es la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud. Nivel de atención y clasificación. Clasificación de hospitales. Para hablar de este acápite, tenemos que ver que existen niveles de atención en todos los hospitales, no solamente de Bolivia, sino también del mundo. Esto significa que se clasifican a los distintos tipos de centros que brindan este servicio de acuerdo a la complejidad y magnitud de pacientes que les llegan. Es una forma muy útil de organizar los servicios de salud. Entonces vamos a mencionar que existen 4 niveles de atención, desde el primero, segundo, tercero y cuarto, y es de acuerdo a la complejidad de pacientes que ven. Muchos de ustedes en la parte práctica han acudido a estos centros, solo que a veces es difícil diferenciarlos, pero hoy nos encargamos de aclarar estas dudas. El primer nivel de atención, u hospitales de primer nivel, son aquellos centros donde se realiza lo que es la promoción y prevención. También se hace la parte curativa. En estos vamos a encontrar consultorio del médico general, del médico que termina la carrera y ejerce la misma. Se encuentra lo que es la especialidad de medicina familiar. En un momento les aclaro más acerca de esta especialidad. Se lleva también a cabo los servicios de odontología. Puede haber un laboratorio básico, como también puede haber servicios de imagenología, ¿no? Servicios de rayos X o ecografía en algunos centros, pero en su mayoría no se cuenta con esto. Este tipo de centros los vamos a encontrar en su mayoría en zonas o barrios, son hospitales zonales, como también en ciertas provincias o en su mayoría en los distintos pueblos de todo el territorio nacional. ¿Se puede atender urgencias? Sí, se puede. Y lo que se hace también es la atención de partos. ¿Qué pasa si llegan a este nivel de atención problemas o patologías mucho más complicadas? En estos casos lo que se hace es hacer una transferencia a otro nivel de atención. Voy a hacer un poquito de hincapié en lo que es la medicina familiar. Esta es una especialidad que toma 3 años hacerlo en el país. En otros países como Argentina son 4, en España también son 4 años, donde se intenta, o donde la idea de esta especialidad es tratar de
manejar desde un punto de vista mucho más complejo patologías que acuden al primer nivel de atención. Es por eso que en esa captura de pantalla que ustedes ven, se dice que la medicina familiar trata de resolver la mayor cantidad de problemas. En teoría, tendría que resolver el 90% de todas las consultas que se le asignen. ¿Para qué se crea esta especialidad? Esta especialidad es muy interesante porque es un tipo de sistema de contención para la afluencia que tiene mucha demanda. Como tal, esta especialidad está avalada en gran parte de los países, y países como Canadá o Suiza, el fuerte de su sistema de atención o el principal, llamémoslo así, eslabón o estrategia es fortalecer el primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque ¿dónde acuden más los pacientes? Acuden más a este nivel. Continuamos. Los hospitales de segundo nivel. Estos ya podemos decir que son de complejidad media. Son aquellos donde se realiza consulta médica, como también hospitalización. En el primer nivel no se realiza hospitalización, pero sí en un segundo nivel. Para nombrar o para decir que es un hospital de segundo nivel tiene que tener muchas características, pero una de las principales es que cuente con unas 4 especialidades básicas, las cuales son ginecobstetricia, pediatría, medicina interna y cirugía general. Ustedes tal vez van a recordar un poquito estas especialidades porque les va a sonar familiar, y sí, son las 4 especialidades que una persona que ha egresado o ha terminado los 5 años de la carrera de medicina en el internado rotatorio, prácticamente realiza sus rotes por estas 4 especialidades. Entonces, estas 4 especialidades, volviendo a repetir, son las características o es lo primordial para que un hospital se llame de segundo nivel. Obviamente también en este nivel de atención se atiende lo que son las urgencias, atención de partos y cesáreas de mediana complejidad. Puede haber atención odontológica, puede haber otro tipo de consultorios, nutrición, psicología, optometría o llamémoslo así, oftalmología en raros casos, como también rehabilitación funcional. Entonces, en un segundo nivel ya vamos a encontrar lo que es un servicio de fisioterapia, por ejemplo. En este nivel vamos a tener laboratorios con mucho mayor complejidad y estudios de gabinete, ¿no? Ahí podemos hablar de ecografía o de rayos X. Hospitales de tercer nivel. Estos hospitales se los denomina hospitales de complejidad alta. Son los que brindan atención médica a todas las actividades encaminadas a restaurar la salud y rehabilitación de los pacientes. Entonces, estos van a ser referidos del primer y segundo nivel. En este tipo de hospitales se va a ver mucha más variedad de especialidades clínicas y quirúrgicas. Por ejemplo, podemos encontrar un servicio de neumología, gastroenterología, cardiología, o en cirugía podemos encontrar proctología, cirugía laparoscópica, entre otros. Entonces, los hospitales de tercer nivel son los hospitales de más alta complejidad. En teorías, volvemos a repetir, los pacientes deberían ser transferidos a este centro, pero en la realidad es que la mayor cantidad de pacientes, por la idiosincrasia que tenemos en el país, acuden primero a un tercer nivel antes que el primero. Hospitales de cuarto nivel. Bueno, aquí hay mucha duda, ya que se puede ver que incluso autoridades de corte nacional, llamémoslo así, tienen dudas acerca de qué es un hospital de cuarto nivel, y muchas veces creemos de que un hospital de cuarto nivel es un hospital mucho más grande que un hospital de tercer nivel. Ya asociamos en tamaño o en cantidad de pisos si es un edificio, pero no es así. Los hospitales de cuarto nivel son hospitales o centros de complejidad alta. ¿A qué me voy esto? Que en este tipo de centros se puede ver de que son mucho más especializados en un campo como tal. Para hablar de cuarto nivel no es necesario que tengan todas las especialidades médicas por haber, más al contrario, en este tipo de centros se tiene la capacidad para resolver un problema conciso en sí. Ejemplo, por ejemplo, en Bolivia tenemos
los famosos institutos en salud. Por ejemplo, el Instituto de la Altura, Instituto Boliviano de la Altura, es un centro donde se ven patologías con referente a esto. Después tenemos el Instituto Oftalmológico, donde se ven patologías netamente oculares. Entonces, a ese tipo de centros donde se ve una patología o un tipo de sistema, llamémoslo así, o un órgano en sí, pero ya desde un punto de vista de complejidad mucho más alta, se lo denomina cuarto nivel. Entonces, vuelvo a recalcar que para que un hospital sea catalogado de cuarto nivel, no necesita tener todas las especialidades, más al contrario. Lo que se requiere es de que se tenga un mayor nivel de especialidad o subespecialidad en un determinado campo. Entonces ahí podemos ver que hay centros oncológicos, por ejemplo, donde solo ven pacientes con cáncer, o otro tipo de centros donde ven solo patologías pulmonares, o por ejemplo el Hospital Gastroenterológico de La Paz, donde solo ven patologías digestivas. A este tipo de centros se los llama cuarto nivel. ¿Cómo organizamos a los sistemas de servicios en salud? Ya habíamos hablado que la organización va de la mano de los niveles de atención, pero en los hospitales. Pero ahora, ¿cómo se clasifican los distintos sistemas de salud? Más propiamente vamos a hablar de Bolivia, entre los cuales podemos decir que la clasificación del sistema, no así del hospital, sino del sistema, se basa en lo siguiente: en base a la organización que se tiene, al financiamiento que se tiene y de acuerdo al modelo de salud que practican. En Bolivia tenemos 3 sistemas de salud. Eso es muy importante recordar: el sistema público, el sistema privado y el sistema de seguridad social. Ahondemos un poco más en cada uno de ellos. Sistema público. Es un modelo exclusivamente público que está manejado por, llamémoslo así, el gobierno, por un financiamiento y provisión de servicios estatales. Entonces, los recursos que están dados en este tipo de hospitales está financiado por el gobierno. Ejemplo, en Oruro tenemos el Hospital General, el Hospital de Tercer Nivel Corea, por ejemplo. Su dirección está a cargo del Ministerio de Salud y ofrece alta equidad y solidaridad, pero sin libertad para el usuario y con problemas de eficiencia. Aquí tenemos que hacer un alto para indicar un poco más sus características. Sí es un hospital, ahora con el SUS, por ejemplo, donde el paciente gasta la menor cantidad de dinero, si es que no gasta nada, en lo que son los medicamentos, el mismo sistema de atención, internaciones. Pero muchas veces por la cantidad de pacientes que se tiene en este sistema, surge o tiene ciertos problemas de eficiencia. Además que el paciente no tiene libertad al momento de ser atendido. ¿En qué sentido? Por ejemplo, me voy con este ejemplo. Cuando uno consulta en un sistema, adelantándome un poco, privado, puede escoger el médico que le toca. En este caso, en el sistema público, ya están predefinidos los niveles, como ya habíamos dicho, como también la asignación de médicos y de servicios. Entonces es así que hay una lista de prestaciones que para cada enfermedad hay cierto tipo de medicamentos, cierta cantidad, que médicos lo van a ver y qué laboratorios, ¿no? Entonces el sistema público tiene, llamémoslo así, muchas ventajas, pero al mismo tiempo ciertos inconvenientes. Hay países que por completo su sistema está basado en esto. Ahí podemos mencionar a Cuba o Mongolia, donde no existe otro tipo de sistemas de salud más que el sistema público. Sistema privado. Este modelo de sistema privado, como su nombre dice, es la afiliación de los ciudadanos a seguros privados o la atención de pacientes que ellos mismos se costean dicho servicio. En este modelo existen grandes compañías, como pueden ver ahí en la pantalla, hay distintos logos de aseguradoras donde ofrecen pólizas de seguro con coberturas variadas. Entonces, en este caso, la persona como tal elige con qué empresa va a trabajar. Se está poniendo muy en boga en nuestro país el uso de estos sistemas. Por ejemplo, uno va a una de las empresas, mencionemos la que esté en pantalla para que ustedes gusten, va y contrata un seguro, por lo general que tiene una duración de 1 año.
entonces paga un monto de dinero. Ahí podemos decir 5.000 bolivianos, 10.000 bolivianos, o muchas veces incluso seguros que les cuestan entre 100 y 150 bolivianos, dependiendo de la prestación. Entonces pagan cada mes o pagan una prima anual y este seguro les ofrece atención médica y muchas veces incluso estudios complementarios y medicamentos en caso de que se enfermen. Entonces, aquí esto varía de acuerdo al precio que pagas. Muchos de ellos te ofrecen la consulta básica, otros te ofrecen ya atención incluso de especialidad, otros incluso te ofrecen hasta servicio de fisioterapia y rehabilitación. Entonces, es de acuerdo a la prima que pagas. La entrega de estos servicios es netamente de proveedores privados, ¿no? Y no utilizan hospitales públicos, utilizan clínicas privadas. Este sistema ofrece poca equidad y solidaridad. ¿Qué significa esto? Que cuando uno acude a este tipo de seguros, necesita tener dinero. Entonces, por lo general, la persona que paga accede a este dicho servicio. Hay países que tienen gran parte de su sistema de salud basado en esto. Podemos decir que Sudáfrica es uno de ellos y un más claro ejemplo, Estados Unidos. Sistemas de seguridad social. Aquí tenemos que alargar un poquito más y vamos a decir lo siguiente. El máximo exponente de este sistema de salud es la Caja Nacional de Salud de nuestro país. Existen también otras cajas como la Caja Petrolera, Caja Bancaria, Cosmil, que brindan también este tipo de servicios en atención a pacientes que están dentro de la seguridad social. Este es un modelo que está centrado en el derecho ciudadano a acceder o tener una prestación en salud. ¿Quién financia o quién paga? Precisamente el que paga este tipo de servicio es el aporte patronal. ¿Qué significa? Que cada institución o cada empresa que quiera estar legalmente establecida tiene que asegurar a sus trabajadores y pagar un porcentaje, en este caso el 3% del equivalente del sueldo de todo tipo o de todo trabajador en la institución. Esto significa que el que paga a la caja no es el trabajador, no se le descuenta de su sueldo, sino más al contrario es un plus que el empresario paga para que ese trabajador cuente con dicho seguro. En este sentido, tenemos que decir que, por ejemplo, si una persona que gana 20.000 bolivianos, el aporte patronal hacia la caja de ese trabajador que gana este monto será 600 bolivianos. A diferencia de que un trabajador gane sus 2.500, por ejemplo, el aporte patronal va a ser unos 75 bolivianos. Como pueden ver, es el porcentaje el que manda, no es una tarifa fija. Esto es muy importante de aclarar porque muchas personas creen que se les descuenta de su planilla al momento de acceder a este servicio. Tenemos que decir de que indistintamente de la cantidad aportada, la atención es la misma. Uno de los pilares de las cajas es que tiene que ser un servicio equitativo. Eso significa que por más que usted pague un monto de 75 bolivianos al mes o pague más de 500 bolivianos, los estudios, los medicamentos son los mismos. Tiene el acceso a cualquier servicio indistintamente del aporte que haga el empresario. Las cajas nacionales de salud, o en este caso las cajas de la seguridad social, están reguladas por la ASUS, que es la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de corto plazo. Eso significa que tiene lineamientos, que tiene normas, que está incluso bajo cierto tipo de auditorías en caso de que haya algún tipo de situación anómala. Este modelo, como ya habíamos dicho, tiene el potencial de ser el más equitativo y el más solidario. Hay países que su sistema de salud está basado o tiene como principal pilar este sistema de la seguridad social. Son países de primer mundo como Francia, Alemania, Costa Rica y Canadá. Obviamente existen sistemas de salud públicos, privados, pero el pilar principal de esos países es este. Entonces, haciendo un pequeño resumen acerca de lo que son los sistemas de salud, podemos decir que estos
por su organización van a ser de asistencia pública, privada y de seguridad social. Hay un sistema que no lo hemos conversado, el mixto, que es la mezcla de todos los sistemas, que en nuestro país no lo tenemos. Como un acápite más, como un anexo más a este tema, la clasificación internacional de los hospitales por tamaño nos dice que es por el número de camas que tienen, ¿no? Grupo 1 de 200 camas, el grupo 2 de 200 a 500, el grupo 4 de más de 1000 camas, ¿no? Esto es la clasificación que se hace muchas veces de acuerdo al tamaño. Bueno, ese es el tema para el día de hoy. Espero que haya sido comprensible. Cualquier duda o pregunta pueden hacerlo mediante mensajes o en el buzón de comentarios. Gracias. Chau, chau.